Nosotros somos el grupo número 6 y hablaremos de aleaciones. Una aleación se define como una sustancia que tiene propiedades características de un metal y que contiene más de un elemento. Con frecuencia existe un componente metálico principal con otros elementos presentes en menores cantidades. Las aleaciones pueden ser homogéneas o heterogéneas. Hay que tener en cuenta que las aleaciones siempre se denominan por el nombre de su componente mayoritario. En el caso de que se presente un nombre de aleación constituido por dos elementos, por ejemplo, una aleación de cobre y estaño, el nombre de estos metales son los que se presentan en mayor porcentaje, pero también están constituidos por pequeñas cantidades de estaño, plomo, aluminio y otros elementos para lograr determinadas propiedades. Variando la composición de las aleaciones, se puede conseguir un rango de propiedades diferentes para una amplia gama de aplicaciones. Por ejemplo, pequeñas cantidades de berilio en cobre metálico aumentan mucho la dureza y resistencia del mismo. El combinar un metal con otros elementos radica en poder mejorar sus propiedades, y esto para un mejor desempeño en el área industrial del producto final. El método por el cual los metales adquieren la forma necesaria para sus aplicaciones es de gran importancia, tanto porque puede afectar sus propiedades como porque puede influir de gran manera sobre el precio final del producto. Una vez que se extrae el metal y se produce la aleación deseada, se obtiene generalmente un lingote que es necesario que pase por un proceso para que éste adquiera la forma deseada. Este proceso se puede llevar a cabo de muchas maneras, dependiendo de las características de la aleación formada. En general, se pueden distinguir dos tipos de procesados. Estos son el hechurado, también conocido como forjado, que consiste en dar la forma deseada al material mediante la deformación plástica, esto es, aplicando una fuerza o tensión externa. Esta técnica puede ser aplicada en la mayoría de metales por su elevada ductilidad. Esta característica les permite deformarse sin romperse. Las técnicas de hechurado más comunes son la forja, el laminado y la extrusión. El otro tipo de procesado es el moldeado, también conocido como fundición. Este proceso se lleva a cabo vertiendo el metal en estado líquido generado por la exposición a temperaturas elevadas sobre un molde con la forma adecuada. En muchos casos, estos procesos dan lugar a piezas con importantes defectos internos que pueden afectar las propiedades mecánicas de la aleación. Por esto, el proceso de fundición suele emplearse en metales poco dúctiles. Por lo general se utilizan tres diferentes tipos de moldeado: el moldeado en arena, el moldeado en coquilla y el moldeado de precisión. Se suelen denominar metales preciosos aquellos que se encuentran en estado libre en la naturaleza, es decir, no se encuentran combinados con otros elementos formando compuestos. Una de las características fundamentales de una joya es su durabilidad, y por eso se usan los materiales más nobles conocidos. A veces los metales nobles no presentan todas las cualidades que se vean deseables para su uso en joyería. Por esta razón se dan las aleaciones. Las aleaciones más utilizadas en joyería son las aleaciones de oro. Este metal se mezcla con diversos metales para proporcionarle cualidades que en su estado puro no presenta, como rigidez, solidez y color. Existen diferentes colores de oro, dado por diferentes aleaciones, como por ejemplo el oro amarillo. Esta es una aleación de oro con plata y cobre. El rojo es una aleación únicamente con cobre. El blanco, que es muy utilizado para joyas, es una aleación con panadio. El gris es con níquel. El oro verde es con plata. Y el azul es con hierro. Otro metal muy utilizado en joyería es la plata. La plata puede producir aleaciones con todos los metales de bajo punto de fusión, como en zinc, en estaño, entre otros. La aleación más común de la plata es con cobre. En joyería, además de los metales anteriormente citados, se usan también en titanio, aluminio, cobalto, níquel, zinc, rutenio, cadmio, estaño, mercurio, plomo, iridio y bismuto, dando distintas aleaciones para producir joyería con diversas características.
Un tipo de aleación son las aleaciones heterogéneas. En estas, los componentes no se dispersan uniformemente. En general, las propiedades de estas aleaciones dependen no solo de la composición, sino también de la manera en cual se forma el sólido a partir de la mezcla fundida. Es por eso que en un enfriamiento rápido lleva a producir un material con propiedades diferentes a las que se obtienen mediante un enfriamiento lento. Ahora bien, el otro tipo de aleación es la aleación en disolución, la cual se le puede definir como una aleación homogénea en la cual dos o más elementos están distribuidos de manera aleatoria y uniforme a través del sólido. Aleaciones con memoria de forma, o mejor conocidas como AMF, son materiales metálicos que tienen la capacidad de, entre comillas, recordar una forma determinada, incluso después de severas deformaciones. En el caso de las aleaciones metálicas, el efecto de memoria de forma se basa en la transición que produce entre dos fases sólidas, una de baja temperatura o martensítica y otra de alta temperatura o austenítica. El material se deforma en la fase martensítica y recupera de forma reversible sus dimensiones originales mediante el calentamiento por encima de una temperatura crítica de transición. En pocas palabras, es un cambio de sólido a sólido, en el que se produce una modificación de forma. El acero. El acero es básicamente una aleación o combinación de hierro y carbono. Algunas veces otros elementos de aleación específicos tales como el cromo o níquel se agregan con propósitos determinados. Ya que el acero es básicamente hierro altamente refinado, su fabricación comienza con la reducción de hierro, el cual se convierte más tarde en acero. El hierro puro es uno de los elementos del acero, por lo tanto consiste solamente de un tipo de átomo. Este no se encuentra libre en la naturaleza, ya que químicamente reacciona con facilidad con el oxígeno del aire para formar óxido de hierro. El óxido se encuentra en cantidades significativas en el mineral de hierro, el cual es una concentración de óxido de hierro con impurezas y materiales térreos. El acero se clasifica en aceros al carbono. Más del 90% de todos los aceros son aceros al carbono. Estos aceros contienen diversas cantidades de carbono y menos del 1.65% de manganeso, y el 0.60% de silicio y el 0.60% de cobre. Entre los productos fabricados con aceros al carbono figuran máquinas, carrocerías de automóviles y estructuras de edificios. Aceros aliados. Estos aceros contienen una proporción determinada de vanadio, molibdeno y otros elementos, además de cantidades mayores de manganeso, silicio y cobre que los aceros al carbono normales. Aceros de baja aleación ultra resistentes. Esta familia es la más reciente de las 4 grandes clases de acero. Los aceros de baja aleación son más baratos que los aceros aliados convencionales, ya que contienen cantidades menores de los costosos elementos de aleación. Sin embargo, reciben un tratamiento especial que les da una resistencia mucho mayor que la del acero al carbono. En la actualidad, se construyen muchos edificios con estructuras de aceros de baja aleación. Las vigas pueden ser más delgadas sin disminuir su resistencia, logrando un mayor espacio interior en los edificios. Finalmente, tenemos los aceros inoxidables. Los aceros inoxidables contienen cromo, níquel y otros elementos de aleación, que los mantienen brillantes y resistentes a la herrumbre y oxidación, a pesar de la acción de la humedad o de ácidos y gases corrosivos. Algunos aceros inoxidables son muy duros, otros son muy resistentes y mantienen esa resistencia durante largos periodos a temperaturas extremas. El acero inoxidable se utiliza para las tuberías y tanques de refinerías de petróleo o plantas químicas, para los fuselajes de los aviones o para cápsulas especiales. En cocinas y zonas de preparación de alimentos, los utensilios son a menudo de acero inoxidable,
ya que no oscurece los alimentos y pueden limpiarse con facilidad. Las principales aleaciones utilizadas en la industria son: álnico, aleación formada principalmente de cobalto, aluminio y níquel, aunque también puede contener hierro, cobre y en ocasiones titanio. Su uso principal es en aplicaciones magnéticas. Alpaca, aleación ternaria compuesta por zinc, cobre y níquel, con un color brillo parecido al de la plata. Entre las aplicaciones se encuentra la fabricación de imágenes religiosas, vajillas de mesa, bisuterías, trastes para guitarra, diales de los aparatos de radio, monedas, etc. Constatán, aleación generalmente formada por un 55% de cobre y un 45% de níquel. Se caracteriza por tener una resistencia eléctrica constante en un amplio rango de temperaturas. Es uno de los materiales más utilizados para la fabricación de monedas. Oro blanco, aleación de oro y algún otro metal blanco como la plata, platino, paladio o níquel, muchas veces recubierto de rodio de alto brillo, utilizada para bisutería y joyas. Peltre, aleación compuesta por estaño, cobre, antimonio y plomo. Es maleable, blando y de color blanco con una similitud a la plata, poco reactivo y funde a 320 grados centígrados, por lo que su utilización para adornos es muy común. Gracias por su atención. Este fue el grupo número 6 acerca de aleaciones. Mi nombre es Luis Álvarez. José Sáenz, Hugo Cabal, Iván Gallardo.